Por Escuela de Frankfurt se tiende una serie de pensadores, filósofos, los que trascendieron finalmente, eh, que se nucleaban en lo que se llamó el Instituto de Investigación Social, que funcionó en la ciudad de Frankfurt, de ahí el nombre. Este instituto se genera en las primeras décadas del siglo XX. Era un instituto autónomo, independiente, en algún momento estuvo asociada a la Universidad de Frankfurt, pero que se mantenía básicamente con financiamiento privado, con fondos privados. Incluso un industrial alemán con raigambre asentado en la Argentina financiaba parte de las actividades del instituto, y su hijo también ha participado en las actividades del instituto sin tener una figura destacada de ninguna manera. Me refiero a la familia Weil y a Felix Weil. Bien, la característica fundamental y por qué la importancia de estos pensadores es que fundamentalmente los que terminaron la producción importante intelectual son, como decía, filósofos. El instituto viene de un origen marxista, más enrolado en un marxismo ortodoxo, analizando cuestiones económicas, que eran las investigaciones centrales en el marxismo del principio del siglo XX. Pero cuando se integran una serie de diferentes de pensadores alemanes, tal es el nombre de Max Horkheimer, que termina siendo el director del instituto, Theodor Adorno, con quien Horkheimer hizo una serie de trabajos conjuntos, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, que estuvo un tiempo, luego se alejó, Franz Neumann, Leo Lowenthal. Esos serían los principales. Luego hay una serie de pensadores más actuales, tanto tales como Habermas, que dice ser parte del instituto y de la escuela de Frankfurt, pero realmente sus teorías al principio mínimamente intentaron seguir a estos maestros, pero luego se alejaron radicalmente y poco tienen que ver con la escuela de Frankfurt. Bien, decía, el instituto proviene de un marxismo ortodoxo. Cuando se hace cargo, entra en el instituto bajo la dirección de Max Horkheimer, toda esta serie de filósofos, va cambiando ese matiz, siguen trabajando en la lógica del marxismo, siguen pensando que el socialismo en términos políticos es claramente la salida, pero ya empiezan a pensar un marxismo diferente, ¿sí? De ahí el nombre de teoría crítica. Si bien el marxismo ya es una concepción crítica de la sociedad moderna y capitalista, de la sociedad capitalista fundamentalmente, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt es una crítica de la crítica, digamos, una crítica incluso del marxismo. ¿Y en qué se basa fundamentalmente esta concepción un tanto diferente? En alejarse de esta mirada centrada exclusivamente en las relaciones de producción, en las relaciones sociales de producción, en la cuestión económica, a la cual el marxismo ortodoxo se centra, terminando de explicar que al fin de cuentas todo es una cuestión de lucha de clases y una clase definida económicamente que domina a otra clase. Sobre esto, los pensadores de la escuela de Frankfurt plantean una alternativa, y ante ese esquema gráfico que podemos pensar en el marxismo de estructura y superestructura, los frankfurtianos empiezan a trabajar y a investigar sobre la cuestión de la superestructura, de tal manera de ir alejándose del marxismo ortodoxo. Incluso lo definen como marxismo vulgar. Ya Lukács lo había definido de alguna manera como marxismo vulgar. Y empiezan a pensar las relaciones de clase y las relaciones entre las clases y entre los sujetos de una manera diferente, mucho más acercándose a un pensamiento fuertemente imbuido de un pensamiento dialéctico, recuperando parte de la dialéctica hegeliana, sin que con esto terminan cayendo en una dialéctica idealista, tal la de Hegel, sino pensando una dialéctica claramente más profunda, que no caiga exclusivamente en un materialismo como contraparte del idealismo hegeliano, digamos, ¿no? Sino una conjunción, una lógica de diálogo y de dialéctica justamente entre
materialismo e idealismo, entre materia e ideas, entre materia y espíritu. Esto es lo que ha imbuido fuertemente el pensamiento de los frankfurtianos. Y hay otro elemento que tuvo también mucho que ver, básicamente con el derrotero de estos pensadores, que fue la pertenencia de todos ellos al judaísmo. Todos provenían de familias medianamente acomodadas, alemanas, judías. Y ellos mantuvieron esa lógica. Algunos le han dado mucho más importancia en sus investigaciones, como Walter Benjamin. Otros sí tuvieron que ver con las consecuencias que ha tenido el pueblo judío en la Alemania nazi. Entonces, como han convivido justamente con el nazismo nunca los vio bien y tuvieron que emigrar, tuvieron que exiliarse. Primero en los países occidentales europeos y después finalmente terminan recalando en Estados Unidos, básicamente asentados en Nueva York. Primero eran un grupo marginal que incluso seguían produciendo en alemán, luego fueron incorporando el inglés, y en algún momento, una temporada, tanto Horkheimer como Adorno se trasladan a la costa oeste norteamericana. En Estados Unidos es donde produjeron su producción, valga la redundancia, más destacada, en la cual ahora nos vamos a concentrar en dos trabajos que me parece que son esenciales y muestran a las claras la trayectoria de estos pensadores de esta escuela del Instituto de Investigación Social. Por un lado, un trabajo conjunto entre Adorno y Horkheimer, que es dialéctica de la Ilustración, o dialéctica del Iluminismo, también se lo conoce, y que está muy emparentado con un trabajo que es exclusivo de Max Horkheimer, que es Crítica de la Razón Instrumental, que es una traducción literal del nombre en alemán, pero que en su versión original se escribe en inglés, y el nombre en inglés es Eclipse of Reason, o sea, Eclipse de la Razón. Y el otro trabajo es el de Herbert Marcuse, que se gesta unos años después, que es El hombre unidimensional. Respecto a dialéctica de la Ilustración, es el trabajo que muestra claramente que estos pensadores no solo hacen una crítica al capitalismo, en términos de todo lo que el capitalismo implica en términos de explotación y dominación, sino que van más allá y van a hacer una crítica a la modernidad, no a la modernidad en sí misma, sino al camino que ha tomado la modernidad. Porque ellos están convencidos que la modernidad fue y sigue siendo una instancia de liberación del hombre, de liberación de toda una serie de mecanismos de opresión de la sociedad medieval. Por lo tanto, en este sentido aceptan todos los postulados que implica con la libertad humana del hombre salido del medievalismo y entrado a la modernidad. Lo que sí van a criticar en todo caso es el énfasis excesivo en una racionalidad instrumental, de acá el nombre del trabajo de Horkheimer, una racionalidad que piensa exclusivamente en función de una felicidad centrada pura y exclusivamente en la obtención de beneficios materiales. Y esto promovido básicamente por la tecnología, ¿sí? Que es la sociedad moderna. Y por modernidad ellos no entienden exclusivamente la modernidad capitalista, sino que van a ser críticos del modelo soviético, van a decir que es una degeneración de las ideas comunistas, incluso hasta pueden llegar a esbozar que el modelo soviético no es mucho más que un capitalismo de Estado, donde el socialismo no va a estar presente. En este sentido, lo que se va a criticar es esta mirada de una razón, lo que Horkheimer va a llamar una razón subjetiva, que es una transformación, una degeneración de la razón objetiva. La razón objetiva es aquella que se pregunta no solo por los medios, sino también por los fines. Es decir, cuáles son los objetivos, los fines, por qué pensar y por qué el hombre tiene que hacer algo. Y a partir de ahí pensar cuál es la manera, cuál es el camino para poder obtener aquello que obtiene. Esto sería la razón objetiva, que se pierde radicalmente
al entrar en esta modernidad basada en la racionalidad instrumental y subjetiva, que es una razón donde los fines van a estar dados, y van a estar dados ¿por quién? Por los intereses de los sectores que dominan, que van a ser básicamente maximización de las ganancias, consumismo, vida material, satisfacción, felicidad pura y exclusivamente basado en la vida material, pero una vida material que no se pregunta para qué, ¿sí? Sino una vida material dada exclusivamente por la lógica de la ganancia. La razón subjetiva solo va a pensar entonces en los medios para poder llegar a esto. Y esta es una razón que va aplastando al ser humano, aplastando a la sociedad, porque se va poniendo absolutamente en todos los sectores. Entonces acá van a tener una mirada crítica respecto de la lucha de clases. La lucha de clases, dicen, en el siglo XX va a entrar en declinación por cuanto el sujeto que debía ser el portador de la liberación, que es la clase obrera, según el pensamiento marxista, va a terminar siendo captado y subsumido por esta lógica, de tal manera que la liberación va a ser muy difícil que se dé por este sujeto, o casi imposible. De alguna manera, estos trabajos, que son los trabajos finales, de alguna manera de los trabajos maduros de estos pensadores, no van a tener una salida absolutamente feliz como la viene teniendo todo pensamiento socialista, que siempre ve la luz al final del túnel. Acá que como que la luz se empieza a poner en duda, digamos. Los mecanismos de dominación han sido tan brutales y tan omnipotentes que la posibilidad de la salida se empieza a poner en duda. ¿Y por qué dialéctica del iluminismo? Porque ellos ven que el iluminismo lo que termina haciendo es quitándole la magia y terminando de conformar un pensamiento racional instrumental, digamos, ¿no? Pura y exclusivamente la razón, eliminando al hombre todo que tenga que ver con lo emocional, lo afectivo, lo que forma parte de los procesos de interpretación del hombre de la realidad. El iluminismo se los termina quitando. Bien, el otro trabajo, como decíamos, va a ser de Herbert Marcuse, es unos años posteriores, y va a tener un fuerte impacto en los sucesos del 68, fundamentalmente en el Mayo francés del 68, porque va a ser rescatado por estos movimientos, que es un movimiento intelectual, estudiantil, que luego se pliegan ciertos sectores obreros, y va a ser rescatado esta noción del hombre dimensional. Tanto es así que en el Mayo francés no solo se cuestiona el capitalismo, sino también se cuestiona el camino seguido por el proceso soviético. Y se va a cuestionar justamente a la dominación del capitalismo, pero en términos de los mecanismos simbólicos, emocionales, culturales. Esto es muy patente en el Mayo 68 y es lo que va a decir Marcuse, que los mecanismos de dominación se han perfeccionado tanto que esto de la idea de un hombre, una sociedad unidimensional, tiene que ver con la eliminación de los opuestos. Los supuestos opuestos políticos, culturales, que pujan en la modernidad capitalista de las sociedades industriales avanzadas, no son tales, sino son solo variantes de un mismo modelo. El ejemplo típico, él estaba en Estados Unidos cuando desarrolla este trabajo, son las dos variantes fundamentales políticas norteamericanas, el republicanismo y el Partido Demócrata, que solo tienen matices, pero ninguno de los dos cuestiona en absoluto el sistema de hegemonía norteamericano y el sistema de funcionamiento de los sectores dominantes norteamericanos. Pero sí, Marcuse va a dar una luz de esperanza más concreta, y lo va a ver en los sectores excluidos, aquellos sectores que no han sido cooptados por el industrialismo avanzado de las sociedades de consumo europeas y norteamericanas. En aquellos momentos se estaba librando la batalla en Vietnam entre Estados Unidos, que tenía ocupado Vietnam del Sur, y el Vietcong o Vietnam del Norte, y Marcuse veía en estos campesinos excluidos de todo el sistema moderno capitalista, la posibilidad de esta esperanza, ¿sí? Porque decía que la clase trabajadora había sido cooptada, y la clase media y la clase trabajadora acomodada de clase media, la pequeña burguesía, mucho más todavía. Entonces la luz de esperanza la encontraba en estos sectores casi desclasados y absolutamente excluidos. Esto es lo que es reivindicado por el Mayo del 68,
Y por eso también el mayo de 68 tiene un cierto acercamiento al maoísmo, porque el maoísmo había empezado a criticar, a separarse, a distanciarse del modelo soviético. Entonces, lo importante, sintetizando de todo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, es esta crítica que realizan obviamente al pensamiento liberal, al pensamiento capitalista, al pensamiento positivista fundamentalmente, pero también al marxismo ortodoxo, que es el marxismo dominante, el marxismo clásico, el marxismo ampliamente distribuido. Y pensando desde dónde, desde básicamente de que los mecanismos de dominación ya han excedido largamente la dominación económica, la dominación de clases en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, y han pasado a la esfera cultural, a la esfera de los mecanismos simbólicos. Por lo tanto, es una escuela fundamental a rescatar, dado que ha sido olvidada, o algunos especialistas la han seguido. Es una escuela importantísima a ser destacada y a ser reestudiada y tomado sus preceptos, y mucho más hoy en día, donde el pensamiento es claramente complaciente, de crítico tiene bastante poco, y ha caído en pensar cosas nimias y en renombrar conceptos que han sido largamente estudiados, sencillamente para ponerlos de moda, pero fundamentalmente con un nivel de disminución de su capacidad de análisis crítico. Entonces, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt lo que nos puede permitir es justamente volver a recuperar este espíritu crítico, pero ya no caer tampoco en una falacia de una dominación exclusivamente económica.